Bueno, pues veremos qué sucede en Oriente Medio, veremos también hasta dónde llega la presión de Donald Trump, que quiere el alto el fuego en Gaza y quiere centrarse en otros asuntos. Por ejemplo, estas deportaciones masivas, estas redadas que ya han tenido lugar durante esta semana. Aníbal, veíamos hace escasos minutos a Claudia Sheinbaum diciendo que los deportados mexicanos no llegan esposados, todo lo contrario de lo que decía Gustavo Petro este fin de semana, protagonizando bueno, pues, una trifulca, desde luego, con Donald Trump. Y ayer nos sorprendía el presidente de Estados Unidos diciendo que va a mandar a los más peligrosos, decía él, a Guantánamo. Quiero saber qué opinas de estos primeros pasos de Donald Trump y también de esta política agresiva en materia de inmigración. Sí, el señor Donald Trump creo que está todavía con esa impetuosidad del comienzo de su gobierno y trata de marcar su área, ¿no? Como si fuera un perro que marca su área en los rincones, ¿no? Y esto lo está haciendo a nivel político y geopolítico fronterizamente, ¿no? En sus fronteras. Él prometió que iba a ser duro con el tema de los emigrantes y lógicamente que si bien se sabe que hay muchísimos que entraron al país en forma ilegal, pero es necesario, me pregunto yo, tratarlos como animales porque vamos a ser claros. ¿Puede tener razón en alguna forma el señor Donald Trump de que algunos son criminales? Sí, no tengo duda de que entre todo ese montón de seres humanos vayan criminales a intentar delinquir en Estados Unidos. No tengo la menor duda. ¿Todos? No, señores, todos no. Hay familias enteras, padres de familia, mujeres, niños, gente de trabajo, gente muy honesta, que no tiene absolutamente nada que ver con una necesidad de buscarse un sostén de vida a un par de sinvergüenzas que pueden ir a provocar o a tratar de realizar actos delictivos en Estados Unidos. Entonces no tienen por qué pagar esas familias, esas personas, no importa de dónde sean, si son de Colombia, de Nicaragua, de Panamá, no importa de qué nación sean, no son delincuentes, Sergio. Y este señor los está tratando a todos como si fueran animales. Y hay un derecho internacional en que todo ser humano tiene derecho a la inmigración, a cualquier parte del mundo. Todo el mundo tiene derecho. Ahora, si lo hace de la forma legal o ilegal, esas son dos cosas diferentes a tratarse. Pero no por ese hecho, tienen que ser tratados como si fueran criminales. Esposar a una señora, esposar a un niño, esposar a un esposo, porque supuestamente son criminales, hasta que no se pruebe lo contrario, son todos inocentes allí. Y te digo sinceramente, cuando yo era muy joven, pasé por esa etapa, muy joven en mi edad, en una de mis locas aventuras como joven, y fui tratado con absoluto respeto. No fui esposado en ningún momento por haber entrado en forma ilegal y haberme quedado trabajando en forma ilegal. Digo, me devolvieron, sí, pero con absoluto respeto, porque yo no tenía nada para que fuera maltratado de alguna otra manera. Lo que están haciendo ahora es una aberrantez, es imperdonable. Y este señor Donald Trump o entra en razones o va a tener muchas demandas por parte de los gobiernos limítrofes también. Eso sin duda. Sergio. Bueno, pues de momento vemos mucha tensión, sobre todo en los países latinoamericanos, con también ahora palabras por parte de Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente brasileño. Hemos visto a Gustavo Petro, hemos visto también, en este caso, a Panamá, a México. Te quiero preguntar por esta cuestión, José María, ¿qué te parecen pues, estos primeros pasos de Donald Trump y sobre todo pues, esta crudeza, ¿no? Se puede decir esta dureza en materia de inmigración? Trump lo venía anunciando y su entorno lo venía anunciando, ¿no? Yo creo que se están preparando, creo que son 30.000 camas en la base de Guantánamo para crear un centro de distribución de estas personas deportadas, ¿no? También parece que alguno de los gobernantes de Centroamérica se ha alineado más con Donald Trump. El propio Nayib Bukele de El Salvador ha mostrado una actitud mucho más conciliadora y parece que habría revelado que está negociando
con la administración Trump, con el gobierno de Trump, que El Salvador tenga un estatus de tercer país seguro con Estados Unidos, que, entre otras cosas, podría habilitar a El Salvador para ser otro centro de distribución de migrantes de otras nacionalidades deportados. El gobierno de Guatemala, que sí que ha tenido, o que tenía en su día, el apoyo de la administración Biden, y que entendemos seguirá teniendo el de la administración Trump, por la zona compleja en la que se ubica, ¿no? Y el perfil de su presidente, también pues, habría confirmado que habrían llegado 265 guatemaltecos a Guatemala, ¿no? Aquí no se está cuestionando tanto la deportación de estos nacionales, de estos migrantes ilegales, ¿no? Sino lo que se está cuestionando es la forma o el trato, las condiciones en las que están siendo deportados. Que es una cuestión distinta y que es una cuestión que tiene un matiz en donde aquellos gobiernos que tienen un talante más progresista, como puede ser el propio Lula, como puede ser Petro, pues sí que han izado esta bandera para criticar al gobierno de Trump, ¿no? Las críticas de Petro duraron poco, ¿no? Una amenaza por Twitter de una imposición del 25% de aranceles sobre los productos colombianos, pues le hicieron cambiar de opinión. Entonces, aquí se mezcla también el hecho de que nos pueda parecer bien o mal estas deportaciones, nos pueda parecer bien o mal la forma en la que se realizan las deportaciones y luego lo que es la cuestión de fondo, ¿no? El poder que tiene Estados Unidos en el continente americano y que esta es otra forma adicional de mostrar que no solamente Trump considera a Estados Unidos como su ámbito de actuación y de seguridad, sino que tiene una visión mucho más amplia, que no solo nos lo remarca con cuestiones como el Canal de Panamá o metiéndose en política interna de Canadá o de México, sino que además pues un poco humilla a otros gobiernos, a otros países, pues con este trato que parece pues que podría ser vejatorio, que una persona pues la esposen, la introduzcan en un avión y la lleven a su país, cuando se podría hacer de otra forma, cuando se podría hacer de una forma mucho más amable. Es verdad que Trump sí que está dando un escarmiento, esas fotos, ese trato, yo creo que está dentro de una política más amplia que él tiene para enseñarle al pueblo norteamericano, a sus votantes, que él cumple con las promesas. También está cargando las tintas contra esas personas que son inmigrantes, donde se les da esa condición que, como el propio Aníbal, ¿no?, ha comentado, como el propio Aníbal ha comentado, no todos, y la inmensa mayoría pues es gente que ha ido a Estados Unidos a buscar un futuro mejor para ellos, para sus hijos, pero que es verdad que algunos de ellos, pues como no puede ser de otra forma, sobre todo viniendo de países más complicados y de entornos socioeconómicos más complicados, han encontrado a lo mejor en la violencia o han encontrado en el crimen una forma de prosperar, una forma de subsistir en Estados Unidos. Pero la campaña de Trump fue muy clara, la campaña de Trump hacía unas manifestaciones muy claras donde se englobaba a esta comunidad migratoria del Cono Sur y de Centroamérica, más susceptibles a la criminalidad. Y entonces, dentro de esa línea, Trump está enseñando al pueblo norteamericano que cumple, y además estos señores son los culpables de muchos males, de esa forma populista, ¿no?, a la que nos tienen acostumbrados, y se meten en aviones militares esposados y van a sus países. Y entonces eso está muy alineado con lo que venía diciendo antes de ser elegido, con esas políticas de corte más populista, antimigración, que se le venían atribuyendo. Y por otro lado, pues también está asentando ese poderío, está dejando ver
de que America for the Americans, es decir, que el continente americano es una cuestión de seguridad y una cuestión donde quien manda es Estados Unidos. Y ahí ese enfrentamiento con Petro le vino al presidente Trump como anillo al dedo para pues un poco humillar delante del mundo, por escrito, con fotos y con mensajes en Twitter, al presidente de un país soberano como Colombia, que lo único que quería o que estaba diciendo era que se tratara con respeto a sus ciudadanos que iban a ser deportados, que estaban siendo deportados desde Estados Unidos a Colombia. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que son muchas cosas a tener en cuenta, son muchos elementos, pero en principio desde la visión interna de Estados Unidos refuerza el mensaje de Trump y, aunque nos parezca sorprendente desde este lado del Atlántico, refuerza también lo que es la popularidad del propio Trump. Bueno, pues pendientes de estas exhibiciones de fuerza, de músculo por parte de Trump, ya no solo con América, también con Europa. Ahora comentamos esto, Luis, pero antes de cerrar este apartado, quiero saber cuál es tu opinión pues, precisamente sobre estas deportaciones masivas de Donald Trump y el trato que está dando a estos inmigrantes. Bueno, yo aquí diferenciaría también lo que es esa retórica de cara a la galería, de cara a los electores de Donald Trump. Es verdad, Donald Trump ha ganado unas elecciones con un discurso anti-inmigración y está cumpliendo eso que por lo menos nos puede gustar o no, pero está cumpliendo lo que él dijo que iba a hacer. Esto no es algo que él se ha sacado de la chistera, algo que se ha colado ahora en la acción gubernamental, ¿no? Es algo que él dijo expresamente que iba a hacer y es algo que ha respaldado el electorado estadounidense, tanto en voto popular como en voto electoral. Por tanto, ahí, en esa clave interna, es donde tenemos que enmarcar lo que vamos a decir ahora. Obviamente, lo dijo la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, que bueno, cualquier inmigrante que llega de manera ilegal al país, pues está infringiendo las normas de inmigración del propio Estados Unidos, ¿no? Esto yo creo que podemos aceptarlo también. Hay unas leyes de inmigración para diferenciar eso que también las dos personas que me han precedido han diferenciado la inmigración legal de la inmigración ilegal. Aquellos que, sabiendo que son inmigrantes ilegales, pues se arriesgan a entrar en el país, también se arriesgan a ser deportados, ¿no? Esto también parece claro. Otra cosa es el trato que se le tiene que dar a esas personas, porque ante todo quiero subrayar eso, son personas. Obviamente, como bien ha dicho Aníbal, y no solo pasa en Estados Unidos, pasa en cualquier lugar del mundo, da lo mismo que sea del norte al sur, del este al oeste. Cuando hay un movimiento de población, el 97, por no decir el 99,9% de las personas que se encuentran dentro de esta masa de población son personas que van de buena fe, que van con afán de trabajar y que van con simplemente la inquietud de sacar a sus familias adelante y obviamente con el objetivo legítimo y loable de dar a sus hijos o a sus nietos incluso mayores oportunidades de las que ellos han podido disfrutar en sus lugares de origen, a veces con mucho sacrificio personal y cayendo incluso en redes y en mafias de tráfico de personas, cosa que, bueno, pues eso también es harina de otro costal, ¿no? Pero yo estoy también, insisto, de acuerdo con Aníbal, no podemos hacer que paguen justos por pecadores. Hay que darles un trato digno. Obviamente, pues si hay una persona que ha sido convicta, que ha sido encontrado culpable, bueno, pues igual que cuando se hace el traslado de un preso dentro incluso de un país, pues se le lleva esposado, se le lleva en un furgón o se le lleva en un avión o incluso vamos a poner en un tren con la custodia policial, esposado, es decir, con las medidas de garantía que aseguren el que no hay peligro para el resto de las personas que acompañan en ese medio de transporte, ¿no? Eso es una cosa y eso pues a lo mejor puede darse si estamos hablando pues de narcotraficantes o de algún otro que ha podido cometer algún delito, pero aquellos que simplemente han cruzado de manera ilegal, pues bueno, podemos entender que deben de ser repatriados a los lugares de origen, pero deben de ser tratados con dignidad, no deben
de ser esposados, pues no sé, pues por ejemplo, un niño, una persona mayor, una persona incluso con discapacidad, personas que, bueno, pueden no entender del todo por qué se les está haciendo eso y se les puede generar una situación incluso de trauma personal, ¿no? Obviamente, pues no creo que una mujer, un hombre de bien que simplemente han cruzado de manera ilegal para ganarse el pan, bueno, pues tengan necesariamente que entender también que se les expose, ¿no? Yo creo que hay muchas maneras de deportar y sobre todo de hacerlo, como digo, con la dignidad que toda persona, por el hecho de serlo, requiere. Por tanto, eso de utilizar la base de Guantánamo, que recordemos que no es un paso, no es una estación de tránsito, como por ejemplo pudiera ser algún punto en la frontera entre México y Estados Unidos, pues tanto de California, de Texas, de Arizona o de cualquiera de los estados fronterizos o bien con México o con Canadá. Bueno, pues eso lo podemos entender pues como un campo intermedio a la espera de ser trasladados a ese tercer estado, por ejemplo, por carretera. En el caso de Guantánamo hay que recordar lo que es Guantánamo, y es una base militar que el último uso que se le dio fue para terroristas o para personas que la administración estadounidense juzgaba con conexiones terroristas con aquellos que propiciaron y que atacaron las Torres Gemelas y que fueron los culpables de ese atentado execrable que fue el 11S. Y intentar comparar un migrante con un terrorista, pues yo creo que tampoco es lo justo, o por lo menos es lo que, como yo lo veo, y utilizar, intentar, porque al final la simbología de las cosas es la que es. Guantánamo es ese presidio que causó la vergüenza del mundo y que Barack Obama lo primero que hizo casi en campaña fue comprometerse a desmantelar eso que causaba escarnio y vergüenza al propio pueblo de Estados Unidos. Entonces, intentar asimilar ahora a los migrantes con aquellos que estaban allí, que a lo mejor tenían más razones para estarlo, no vamos a entrar tampoco en ello, pues me parece que es hacer un uso y darle una vuelta muy retorcida a toda esta situación de drama humanitario que hay detrás, ¿no? Y ahí yo creo que el pueblo de Estados Unidos que ha votado esas políticas, yo creo que acabará en el fondo, si Donald Trump acaba yendo demasiado lejos, como parece que a lo mejor puede estar planeando ir, acabará con el mismo escarnio que acabó llevándose George Bush cuando dejó la Casa Blanca. Al final hay un dicho, no lo hago a modo de insulto, simplemente porque hay un dicho en castellano que es muy gráfico, ¿no? Y es: a todo cerdo le llega su San Martín, y al final pues uno puede decidir cómo llegar, pero también cómo irse. Y por eso digo que utilizar Guantánamo desde esa imaginación que se le da a las cosas, pues que es mucho más real de la que aparentemente podría llegar a caber, es intentar poner una lacra más y poner todavía un punto más negativo a ese drama de los migrantes. Y precisamente, bueno, pues hay que recordar que Estados Unidos es un gran país, pero precisamente es un gran país porque supo acoger a aquellos que venían de fuera, y precisamente el propio Donald Trump no tiene que remontarse muchas generaciones atrás para encontrar algún antepasado que llegara al país en busca de mejores condiciones de vida. Yo diría que incluso, no sé, no me interesa la vida marital de Donald Trump, pero quizá basta con que gire la cabeza cuando se acuesta y vea a su propia esposa, que precisamente es nacida en Eslovenia, sus suegros también son nacidos en Eslovenia, llegaron a Estados Unidos, podemos entrar y obviamente pues lo hicieran de manera legal, pero esa inquina hacia lo que es lo extranjero, pues yo creo que no es sana, y por lo menos habría que, sin entrar a valorar, que yo creo que obviamente pues hay que ejercer la caridad, ¿no? Y hay que ser buena persona, pero también los recursos que tenemos, y esto nos lo aplicamos en Europa, son los que son, y nos gustaría, por ejemplo, atender a todo el drama humanitario que se da en África, pero África no entra en Europa, eso también hay que tenerlo claro, y nuestros recursos y nuestras economías dan para lo que dan. Pero dicho esto, tampoco hay que estigmatizar a esos migrantes que puede que entrando de manera irregular pues tengan que ser devueltos y hacerlo como criminales, y mucho menos pues hacerlo como si fueran incluso animales, ¿no? Porque eso los europeos sabemos a lo que lleva, y hemos celebrado ahora
el 80 aniversario del campo de concentración de Auschwitz, de lo que supuso, ¿no?, para la Shoah y para tantos grupos populares. Bueno, pues sabemos cómo llegaba allí la gente hacinada en trenes, ¿no? Y aunque nunca perdieron su dignidad, quizá hay que repensar ciertas cosas y tener claro que los errores que la humanidad cometió en este periodo tan oscuro, pues podríamos evitarlas precisamente teniendo claro que aunque sean migrantes irregulares y tengan que ser devueltos conforme a las leyes de migración de los Estados Unidos, pues eso no tiene que llevar el tener que ser vistos como algo que va contra su dignidad humana, ¿no? Son personas ante todo que, aunque tengan que ser repatriadas, deben de hacerse, o esto debe de llevarse a cabo con la mayor dignidad posible.